Cada uno es 25 grados. Esto tampoco digo porque si no, siempre tienen una enfermedad. Aquí no, ya cogí más bien. Son los portadores. Vamos a hablar de esta parte del desarrollo embrionario. La primera parte se va a abocar a las patologías útero-placentarias. ¿Ya? Entonces, primero, ya saben, hay que hablar de lo normal. ¿Cómo está conformada? A ver, piénsame, ¿cómo está conformado su útero? ¿El útero? Ah, endometrio, miometrio y el... Solo es endometrio y miometrio. No, son tres. Perimetrio. Es el endometrio, el miometrio... Perimetrio. ¿Sí? El perimetrio. Tenemos al endometrio, al miometrio y al perimetrio. La capa superficial es una capa un poco, no es correcto decirle inestable, tiene desarrollo intermitente. El miometrio, dependiendo del ciclo menstrual, pues va a desarrollarse mucho y después se repliega, se rompe, se cierra la vasculatura y lo que pasa es que el endometrio superficial se separa, ¿cierto? Desencadenando el proceso de la menstruación. Entonces, el endometrio tiene dos capitas institucionales. El endometrio tiene el endometrio basal y el endometrio superficial. El endometrio basal tiene otro nombrecito que es el secreto. Y el endometrio superficial, centrólica. El hecho de que este vaya desarrollándose depende de una liberación neurohormonal de qué, del estradiol. Y el desarrollo del estradiol depende de qué, de la acción de la aromatasa, que va a transformar la androstenediona, los andrógenos, de esta molécula. Esto tiene básicamente repercusión en que dos sistemas existen, dos grandes sistemas. Uno va a ser por la liberación de la ACTH. ¿Dónde se producen los andrógenos débiles? ¿En la médula? No. Reticular. Sí, sí. La corteza suprarrenal. Vamos a ver aquí una patología para la siguiente clase. Digamos esto, asociada a esta alteración. Se va a denominar el síndrome de ovario poliquístico. Los síndromes de Steinlagen, ¿ya? Ahora,
Vamos a ver esto. El proceso de la biotransformación del exterior depende de otras moléculas, de la LH y la FSH. Muy bien. Por lo cual, esto tiene una repercusión importantísima de las hormonas neutrofinas de LH. Muy bien. Las alteraciones intermitentes de esta hormona desencadenan que cambie de manera intermitente se libera la hormona neurotransmisante, que se libera de manera intermitente el ritmo estimulante. Al producirse una liberación episódica rápida con altas dosis de administración, con alta concentración de estas moléculas, desencadenan la biotransformación de la célula folicular. La célula folicular de la que biotransforma por medio de la aromatasa. ¿Bien? Con lo cual vamos a tener crecimiento de este tejido, del endometrio superficial que se desarrolla. Posteriormente, cuando se desencadena más liberación de la hormona fertilizante, lo que sucede es que esto desaparece, se produce la vasoconstricción, que deja de recibir perfusión en el endometrio superficial, y lo que se desencadena es el proceso de la menstruación. Esto es un pequeño resumen. Vamos a ver las enfermedades mucho más profundamente. Entonces, en el caso del endometrio, dos capítulos. Y precisamente del endometrio superficial se va a desencadenar la formación de dos sustitutos. Aquí les vamos a colocar. En el caso de la madre, se va a formar la vesícula. Se va a transformar también el espacio velloso. Las vellosidades maternas se encuentran en el espacio intervelloso. Muy bien, ya tenemos dos capítulos. La vesícula y el espacio intervelloso. ¿Vale? ¿Hasta acá todo claro? ¿Cómo está formado, cómo está tapizado el endometrio? ¿Cómo está conformado el endometrio? ¿No sabe? No, el endometrio. Muy bien. Tenemos un tejido dispuesto de esta manera. Tenemos dos partes, hemos dicho, el endometrio basal y el superficial. ¿No? Desde el endometrio vamos a obtener unas arterias que se denominan las arcadas. Pero arterias rectas. Las arterias rectas se encuentran en el miometrial, en el miometrio. Y acá proliferan o se van a dirigir hacia la superficie unas arterias que se denominan arqueadas uterinas. Finalmente, en la parte superficial vamos a tener unas últimas arterias que tienen forma helicoidal, por lo tanto se llaman arterias helicoidales. Eso es en cuanto al aparato vascular. En el aparato superficial vamos a encontrar unas glandulitas que proliferan y se dirigen hacia la superficie, que son bastante grandes. Estas están tapizadas por epitelios cilíndricos simples y posebretor. ¿Bien? Estas son glándulas uterinas. Estas glándulas uterinas están tapizadas por el epitelio, ¿hemos dicho? Cilíndrico simple. El epitelio uterino siempre va a ser cilíndrico. Y entre ellas vamos a encontrar un espacio intersticial, el intersticio, formado por tejido conectivo denso y regular por la noche. Así está conformado. Doc, Dígame. ahora lo explica para este lado. Sí, por favor. Sí, por favor, vamos a ver.
puede ver. Dos cositas tenemos que saber acerca de los endometrios. El endometrio es un órgano, ¿cómo se puede decir? Irregular. Básicamente va a tener, depende de su proceso de desarrollo de la liberación de componentes hormonales. Muy bien. En el proceso de la menstruación se desencadena la ruptura, la fusión, perdón, de la vasculatura. Se cierran estos vasitos, los vasos hipoidales, los vasos rectos y las arterias arqueadas. Y al cerrarse lo que desencadena hace que todos estos vasitos hipoidales ya no reciban perfusión. Por lo tanto, todo tejido que se encuentra en la parte superficial muere. Y al morirse se desnaturaliza. Por lo tanto, todo el tejido se libera del proceso de menstruación. ¿Muy bien? Aparte del tejido vascular, está formado por epitelio, una capa mucosa. Esta también se desprende por el tallo. La capa mucosa del epitelio está formada por estructuras glandulares tapizadas por epitelio cilíndrico simple. ¿Bien? Este epitelio cilíndrico simple va a formar, en esta interfase entre el epitelio cilíndrico simple, el epitelio superficial y el tejido vascular, vamos a encontrar el intersticio. Este intersticio es el que precisamente va a formar la vesícula. ¿Bien? Es importante que este tejido se encuentre ahí, porque eso lo vamos a ver a continuación. ¿Bien? Ahora, eso es por parte de la madre. El tejido formado por el proceso embrionario o de desarrollo del gamento es el resto. ¿Cómo se llama este órgano que se encuentra asociado a la placenta? No, yo pensé que estabas viendo la cara de la placenta. La placenta forma una especie de vellosidades acá. La vesícula se vuelve grande porque se rompe el tejido epitelial que se encuentra en la superficie y solamente queda un espacio velloso. ¿Ya? Estas vellosidades están tapizadas. ¿Por qué? ¿Cómo se llaman las células que tapizan la vellosidad uterina? ¿Ah? ¿Cómo se llaman las células del podio? Coriónicas. Está fácil. El sincitio y el citoplasma. Acá se encuentran las células epiteliales. Células epiteliales y las células sincitiotrofoblásticas. Estas son las que se encuentran en la cara materna. Y estas son las que se encuentran en la cara fetal. ¿Bien? ¿Qué tipo de epitelio son estos? Son epitelio blanco. Todas son células blancas. Inicialmente son públicas, pero muchas se vuelven blancas. Son células blancas. Y son casi células epiteliales, pero son células de interfase asociadas al epitelio embrionario. Entonces, ya sabemos, la capa superficial de la mucosa uterina desaparece. Vamos a tener un tejido más o menos así. Esto es muy importante, porque aquí se les va a abrir la cabeza. En la placenta existe la relación de la decidua materna con el espacio velloso formado por el sincitio trofoblasta y el citoplasma fetal. ¿Bien? Entonces, por un lado vamos a tener aquí al feto. Voy a cortar feto. Aquí tenemos unos vasitos, unas vellosidades que se encuentran así. ¿Muy bien? Y estas vellosidades recogen vasculatura y la llevan hacia vasitos sanguíneos hacia el feto. Aquí se forman los capilares del folículo, uniculares, los que van a llevar la vasculatura hacia la arteria, hacia la arteria
umbilical. Oh, estoy equivocado. No es la arteria umbilical, es la vena umbilical. ¿Ya? Y por el otro lado, ¿y qué tenemos entre las velocidades? Velocidades. Sincitotrofoblásticas, sincitotrofoblásticas. ¿Qué hay en este espacio? Se denomina el espacio intervelloso. No, pero que sí, ¿no? Y posteriormente vamos a tener el aparato vascular materno. Muy bien. ¿Por qué tiene que existir este espacio? Porque tiene que sufrir cambios de presión de manera constante. Y los cambios de la presión residuales son los que van a ejercer el hecho de que el embrión pueda tener la suficiente cantidad de nutrición y oxígeno para poderse desarrollar. Tiene que existir siempre un espacio residual, siempre. ¿Bien? Hay algunas patologías en las cuales desaparecen para producir otros espacios. Muy bien. ¿Hasta acá todo claro? ¿Sí? ¿Qué tipo de epitelios tenemos entre estos? Acá hay epitelio plano simple, acá hay epitelio plano simple. Son dos estructuras vasculares. Además, es una zona muy relacionada. Pero son capilares continuos, afortunadamente. No permiten el paso de moléculas muy voluminosas. Por lo tanto, la placenta, de hecho, al ser una circulación de interfase, lo que desencadena es que pierda, que proteja, ¿no es cierto?, la circulación embrionaria por el tipo de vasculatura que tenemos acá, que es bastante impermeable. ¿Ya? ¿Está acá todo claro? Sí. Este es el resumen de embriología, de cómo es que se desarrolla la placenta y qué función tiene. Veremos ahora una de las primeras características. El proyector se ve con ¿Por qué? Agradece, ¿qué ya tienes? Sorry. Básicamente esa es la relación que va a tener, ¿no es cierto? En el proceso gestacional se desarrollan varias estructuras adicionales. No, el producto de la gestación va a estar protegido por una bolsa amniótica, va a estar resguardada la circulación gracias al corión, a la placenta, y va a tener también cambios histológicos. El útero pierde una de sus capas para desencadenar una interfase celular, el espacio sexual y las vellosidades que se encuentran a los lados de la vesícula. Entonces, ¿qué patologías vamos a ver acá? Vamos a ver patologías inflamatorias, tanto uterinas, funiculares y corioamiunales. Vamos a ver patologías infecciosas que pueden afectar al corión, al amnios, y por lo tanto pueden ser un factor que pueden desencadenar alteraciones a nivel del desarrollo embrionario. Vamos a ver las enfermedades trofoblásticas también, ¿cómo no? Las enfermedades trofoblásticas van a ser procesos de neoformación del tejido
desencadenadas por algunas anormalidades en el ciclo del proceso de la gametogénesis. ¿Muy bien? Y también vamos a ver gestaciones de tipo ectópico, los embarazos ectópicos. Primero, en el caso de las inflamaciones e infecciones placentarias, hay algo que tenemos que saber. El proceso uterino se encuentra conectado por dos partes, ¿no es cierto? Puede estar conectado con la circulación sistémica gracias a estas arterias que hemos visto acá, las arterias rectas, apiadas, las temporales, que pueden ser sitios por donde se puede desencadenar el traspaso, la translocación bacteriana hacia el tejido endometrial, produciendo la enfermedad pélvico-uterina. ¿Ya? Y la otra vía de diseminación hematógena, que es la más frecuente, es por medio del canal, ¿no es cierto? Este es un tubo. Básicamente son múltiples órganos luminales que se encuentran comunicados acá a un solo órgano parenquimatoso. Este es el que produce algo y lleva por una serie de canales algo hasta el útero o hacia afuera, ¿no es cierto? Es un tubo. Entonces, como es un tubo, tiene un inicio. ¿Por dónde creen que se puede desencadenar la mayor parte de las infecciones uteroplacentarias? Por el conducto vaginal, translocación vaginal. Aquí hay bacterias, ¿no es cierto? Actualmente, como vamos a ver la siguiente clase, está un poco complicado explicarles la primera parte. Pero acá tenemos una microbiota normal formada por lactobacilos. Estos lactobacilos lo que desencadenan es que elevan el pH para evitar el proceso de colonización. Además está lleno de bacterias. No son bacterias saprófitas y son bacterias inocuas, son buenas. Muy bien. Por un lado protegen a la mucosa y no utilizan mucho requerimiento metabólico, no utilizan muchos productos de la nutrición celular. Este espacio básicamente se encuentra bien circunscrito y este tejido y el proceso bacteriano rara vez, cuando está formado por lactobacilosis, afecta a zonas que se encuentran más alejadas de la mucosa. ¿Ya? Sí. Doctor, ¿es cierto que el consumo de antibióticos altera la microbiota bacteriana Sí, de la mata todo. Por eso el consumo de antibióticos mata absolutamente todas las bacterias que son saprófitas en el intestino, las bacterias que son saprófitas en el aparato reproductor. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Hay que recomponer nuevamente la microbiota. Tristemente no hay un microbiota. Lo que se hace es recomponer solamente por un mecanismo terapéutico preservado. Pero porque hay bacterias que... Disculpe, pero con probióticos... Probióticos es que no llegan hasta acá. A lo que escuché de una doctora es que existen óvulos que contienen probióticos. Estos pueden restablecer la flora bacteriana vaginal. Sí. Los probióticos orales, pero no, siempre tienen que ser probióticos. En una mujer embarazada, ¿el uso de antibióticos estaría prohibido? No, depende del riesgo-beneficio. En una mujer embarazada casi ningún fármaco le puedes administrar. Hay una clasificación que se llama la clasificación FDA de fármacos seguros en el embarazo. Muy pocos son seguros. La mayor parte de ellos tienen algún factor asociado a teratogenicidad. No están estudiados en mujeres embarazadas, pero sí en animales, con mucho riesgo. Hay que utilizarlo siempre y cuando tengamos la certeza de que el proceso bacteriano pueda desencadenar muerte del embrión o una lesión del embrión. Es mucho riesgo administrar estos fármacos. Muy bien, entonces tenemos acá dos zonas de ingreso. Una por la vasculatura, otra por canal. En el caso del canal vaginal, vamos a tener cierto grupo de bacterias y en el caso de las que se transportan por vía hematógena vamos a tener otro tipo de bacterias o patógenos. ¿Ya? La más frecuente, sin embargo, pregunta de evaluación es la ascendente. Ascendente. Ascendente, esa palabra. Las dos vías de diseminación de un proceso infeccioso del
uterino, pasa el ascendente y el patógeno. En el caso del ascendente, pues vamos a ver una serie de patógenos. Aquí solamente he colocado algunos. Vamos a ver la siguiente clase. La mayor parte de los procesos asociados a la vulvovaginitis infecciosa, ¿ya? Pero vamos a tener aquí bacterias vaginales y también procesos micóticos, ¿ya? Aquí podemos encontrar a las tricomonas, a las bacterias monofósicas. La candidiasis es otro, pero la candidiasis es un hongo, ¿ya? Es una bacteria. ¿Esto qué produce? Si tenemos acá el embrión y tenemos alrededor el borde biótico, por si acaso el ámbito está pasando pero bastante plano. Si por vía intrauterina ha vencido una bacteria ya pasada a transformar esta bacteria, ¿qué va a desencadenar? Un proceso inflamatorio, pero el proceso inflamatorio no es cualquiera, es el innato. El innato hemos visto que es bien líquido. Luego el proceso inflamatorio, inicialmente amiloiditis y posteriormente ¿y qué desencadena? Ruptura prematura de membranas. Si se produce la ruptura prematura de membranas temprano del desarrollo embrionario, puede desencadenar incluso ¿ya? Cuando se encuentra en el proceso tardío de la gestación, puede desencadenar de crecimiento, disminución del crecimiento, del crecimiento embrionario, ¿ya? Puede desencadenar la presencia de sepsis neonatal, la presencia de sepsis embrionaria, la presencia de muerte embrionaria, óbito. ¿Bien? Entonces es peligrosa, es bastante peligroso el hecho de que bacterias puedan dirigirse a este espacio. Muy bien. En algunos casos, aparte de desencadenar ruptura prematura de membranas, pueden traslocarse hasta acá. El mismo tipo de bacterias que han utilizado este tejido se van a dirigir hacia la plaza. Ahí se va a denominar corioamnionitis, porque infecta acá, se dirige hacia el amius y puede desencadenar aquí también proceso infeccioso dentro del líquido ¿muy bien? Y cuando se encuentra acá hay mayor riesgo de que se dirija hacia el funículo y por lo tanto desencadene funiculitis y pueda desencadenar sepsis en el embrión. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos ya algunas patologías que se van a venir asociadas hacia la infección ascendente. ¿Qué es lo primero que produce? Proceso inflamatorio de la muesca desencadenar ruptura prematura de membranas. Si se traslocan las bacterias por el intersticio, por la desvío hacia la placenta, queda proceso corioamnionitis. Si estos viajan por la circulación de las vellosidades placentarias hacia el cordón umbilical, queda proceso y estamos viendo un ejemplo. En este proceso estamos viendo las vellosidades. Habitualmente estas deberían estar vacías, ¿ya? Deberían estar completamente vacías, es un espacio por eso. Pero que estamos viendo todo lleno, miren, todo lleno. ¿De qué? Polimorfonucleares. Vemos acá restos de células necróticas. Aquí se encuentran así las vellosidades, miren. Aquí está el espacio sencillo cloroplasto. Aquí está la vesícula. El sitio cloroblasto, la vesícula materna y todo el espacio residual se llama. Estas células rompen esto, se inflaman mucho, rompen el tejido, desencadenan ruptura. Un montón de células inflamatorias, polimorfonucleares, un montón de necrosis, proceso bacteriano activo acá y desencadenan acá hipertensión a nivel de las estructuras vasculares intestinales. Están sobresaturadas en esto. ¿Por qué? Porque se van a liberar factores asociados a
la vasodilatación para aumentar la permeabilidad, no solamente en la madre, sino en el embrión también. Se trata de promover, puede desencadenar la liberación de factores como las prostaglandinas 2, que causan vasodilatación. Siguiente pregunta de exámenes, pues va a preguntar, va a estar, es parte de su evaluación. ¿Cuáles son las bacterias que se asocian a patología hematógena? Que tienen asociación hacia las vellosidades, produce vellositis. ¿Muy bien? Hay un acrónimo que se llama TORCH. Toxoplasmosis, otros, rubiola, la C y la H. Ya, quedó firma. ¿Cuál es? Está bien. Torcho. Quiere decir toxoplasmosis. Otras bacterias. Rubiola. Cytomegalovirus herpes. Ya está. Toxoplasmosis. Otras infecciones. Rubiola. Cytomegalovirus herpes. ¿Bien? No se va a olvidar, ¿cómo viene con la vasculatura materna? Pues ¿dónde afecta la vellosidad materna? ¿Qué producen estos vellositis? Las que se dirigen por vía ascendente producen ¿qué cosa? Coriomionitis y unicornitis. Hasta su sitio de infección es distinto. En el caso del TORCH están asociados a síndrome pélvico. Muy bien, vamos con la gestación ectópica. La gestación ectópica está definida como la presencia del desarrollo embrionario en sitios alejados a el sitio de implantación adecuado, que es el endometrio placental. El endometrio, perdón, uterino. Cuando el embrión se implanta en otro tejido, como la trompa uterina, se encuentra en la zona ísmica, en la región cornual, si este se implanta en el ovario, es ectópico. Si se implanta en el cervix uterino, es ectópico. Si se implanta en el peritoneo, sí o sí tiene que presentarse la implantación dentro del sitio actual, endometrio uterino. ¿Bien? Hay varios tipos de implantación, como se menciona acá. Algo que les voy a preguntar, y habitualmente es una pregunta recurrente. Van a ver esta pregunta acá, el siguiente les van a poder preguntar, bien. Rotan ginecología, les van a preguntar esto, van a rotar obstetricia, les van a preguntar esto, internado, les van a preguntar esto, van a estar en su examen de residencia, van a estar de todo un lado, ¿ya? Pregunta de todo lado. ¿Cuál es el tipo de embarazo ectópico más frecuente? 90% gestación tubárica, con la que se desencadena en la trompa de falopio, habitualmente en la zona de implantación de la muela. La mayor parte de los embarazos ectópicos, como estamos viendo, para que el embarazo se lleve a cabo requiere de cierta cantidad de presión. La presión vascular y la perfusión vascular es importantísima porque va a regir el desarrollo embrionario. En el ovario habrá la suficiente vasculatura y perfusión. La circulación es básicamente. En el caso de la circulación uterina, la circulación es diseminada, es múltiple. Los vasos sanguíneos están desarrollados acá. ¿Para qué? Para no solamente perfundir una capa, sino para integrarse, para penetrar en el tejido y poder desencadenar la perfusión de una zona funcional, de una zona con continuo recambio muscular.
Entonces, aquí la red vascular incluso es lenta, es bien lentecita, lo cual permite que llegue hasta el mínimo espacio en la circulación interna. Todo está desarrollado para eso, para promover la gestación. Que no pasa acá, como pasa en la mayor parte de los órganos. Aquí la circulación es unidireccional, porque este es un órgano de tránsito. ¿Dónde se va a dirigir la vasculatura? Hacia el ovario. Aquí en el ovario, en el útero la circulación es especial, pero en este no. Acá va a llegar, se va a implantar, pasa en los salpix, que es tejido epitelial más tejido conectivo de la trompa posterior, llega hasta este espacio, encuentra un vasito sanguíneo y empieza a desarrollarse. No hay suficiente estrato funcional, no hay estrato suficiente para desarrollarse. El producto no se desarrolla adecuadamente, habitualmente se muere. ¿Bien? Pero el tejido anexo al desarrollo prematuro se sigue desarrollando. Se desarrolla en sitios, se desarrolla en neutroplasma, desarrolla óvulo, desarrolla amnios, y va creciendo, incluso sin va creciendo, ya se murió, ¿cierto? Va creciendo a la medida que le permite el espacio de crecer. Porque una vez que vence la resistencia de la pared, esta se rompe, y al romperse desencadena hemorragia. La hemorragia va a tener una característica, no es muy presente en la vasculatura. Se va a presentar un flujo sanguíneo, un proceso menstrual anormal, le dicen, pero hasta la sangre es distinta. En el proceso de la menstruación, la sangre es más oscura, habitualmente sangre roja, se va a sorprender. Sangre roja, algo está pasando. Aparte, la paciente de qué se va a tocar, porque habitualmente como se produce un proceso de sobrecrecimiento acá, no, el espacio para salir no es muy chiquito, sale muy poca sangre. La mayor parte de la sangre no se dirige hacia el peritoneio. Entonces ahí le palpan, ya la ponen a bombar, le hacen signo de irritación peritoneal Bloomberg. Esa paciente le duele, se dobla del dolor, ¿no es cierto? Porque es que irritación peritoneal, como está tan lleno. Y esto hace que aumente mucho el volumen, le toman una ecografía, ven una hemorragia retroperitoneal. Bien diagnosticado. Y aparte de eso, ven una ecografía abdominal, van rastreando, encuentran folículo roto y desarrollo de un saco peritoneal. Listo, esto es embarazo. Ahora, ¿qué van a hacer con la paciente? Es una urgencia ginecobstétrica. Produce. En Estados Unidos estamos hablando 10%, del 4 al 10% de las muertes maternas en el proceso de gestación. Es altamente mortal. Tiene que identificarse rápidamente y lo que se hace es llevar a la mujer a la cirugía. ¿Para qué? Como esto va a seguir sangrando, hay que trampear las arterias, extraer en algunos casos uno de los oviductos y listo. ¿No? Pero es una urgencia, como digo, es de rápida intervención. Rápido diagnóstico, rápida intervención. Rápidamente llega la mujer con dolor abdominal, le toman las pruebas la prueba de embarazo, sale con beta-HCG positivo y de embarazo, hacen el ecografía abdominal, revisan cómo está, la clínica, la Bloomberg, dicen cómo está, hay hemorragia retroperitoneal y ahí habitualmente la cirugía se identifica y ¿verdad? Así es. Después, esta es la más frecuente. En el caso de la ísmica, además que todo produce cuadros inflamatorios y mucho dolor a nivel uterino. La zona es más resistente porque ya son pero también puede producir hemorragia, pero no ruptura, afortunadamente, no produce ruptura. En el caso de la ovárica, produce necrosis, produce destrucción del tejido cartilaginoso folicular. ¿Por qué se presenta en el ovárico? Pues queda encapsulado, ¿no? Entonces los espermatozoides en el proceso de la copulación llegan hasta acá, no encuentran nadie en la ampolla, siguen llegando hasta el tubo, y en una de esas encuentran un folículo de Gram semimaduro, todavía no roto, pueden ingresar por la cápsula superficial, por la teca,
llegan hacia el ovocito y ahí producen el embarazo. Aquí también es incompatible con la vida. El embarazo ectópico es incompatible con la vida. No se puede permitir que siga. Es imposible. ¿Ya? En el caso del embarazo peritoneal es por un ovario, no es atrapado por el. Pero un óvulo no es atrapado por las fimbrias uterinas. Especialmente se dirige hacia el peritoneo. Después de la copulación llegan los espermatozoides. Por mala suerte uno llega a la otra fase del óvulo que está en el peritoneo y desarrolla. La intramural lucha es la más terrible, porque desencadena un síndrome de inclusión placentaria que rompe muchas estructuras a nivel. Y totalmente las gestaciones intramurales hacen que incluso se considere la histerectomía, sacar todo el útero. Las otras son más preservadoras y las cervicales rarísimas. Eso es cuando se implanta en el cervix. También todos los embarazos ectópicos no intervención incompatibles con la vida no se pueden evitar, no se pueden permitir que trasciendan. Porque por un lado el embrión no se va a desarrollar adecuadamente, en algún punto va a morir. Lo único que va a desarrollarse es tejido extrauterino, destruye tejidos por compresión. Muy bien, claro, hasta acá. Ya fácil. En el caso de la gestación tubárica, las causas más frecuentes son trastornos obstructivos, discinesias, fibrosis, cicatrización. Eso hemos discutido con el grupo que le ha tocado el embarazo ectópico. ¿Dónde está el grupo del embarazo ectópico? ¿Dónde ganas usted muchas cobrar? De uno era embarazo ectópico o aborto, ¿no es cierto? Uno era aborto, el otro era embarazo ectópico. Presuntivo, pero no había ningún hallazgo. En el caso del embarazo ectópico, es beta-HCG positiva, hematoma, mancha inyeccionado. El signo. Pero en el caso del embarazo ectópico había una característica, el óseo se encontraba cerrado. Sí. En el aborto, el óseo se abierto. Hay algo que permite diferenciar entre ambos. Entonces, en el embarazo ectópico, ya saben, hasta el día 6 se produce la implantación. Si en algún punto en este proceso de transporte, porque son un montón de manitos ahí, ¿ya? El epitelio del oviducto es ciliado, tiene cilios y todos se dirigen hacia el mismo sitio, son como un montón de tentáculos que llevan al ovocito hacia su sitio de implantación. Pero digamos que mi paciente sufrió peritonitis, se ha formado plastón y tristemente ha afectado un segmento del oviducto, se ha muerto y se ha cicatrizado. Entonces toda esta zona, toda una zona grande, no va a tener cilios. Entonces, ¿qué pasa con el óvulo que ha sido fecundado? Llega hasta el espacio y como ya no tiene cilios, pues se queda ahí. Al día 6 se produce la gastrulación, se produce las células sensitiales se dirigen hacia la superficie y empiezan a liberar proteínas lípicas. Independientemente, no tienen receptores para entender, tristemente. Es por tiempo, llegas a este tejido, empieza a romper. No tiene suficiente vasculatura, el niño muere, pero el resto del tejido sigue desarrollándose. Así es. Puede ser muchas causas. Fibrosis, discinesias, el tabaquismo, por ejemplo. El tabaquismo lo que desencadena es disminución de resistencia ciliar en todos los órganos. Entonces no se mueven los cilios. Puede producirse por tumores, por obstrucciones, por cualquier cosa que obstruya el tránsito del ovario fecundado va a ser causa de esto. Doctor, ¿el consumo de pastillas anticonceptivas en el embarazo puede darnos eso? No. ¿Anticonceptivos en el embarazo? Sí, usted no sabe. Dispositivos anticonceptivos, sí. Los dispositivos anticonceptivos obstruyen.
un DIU mal colocado, una telecobre que no está ahí, no han tapado, pero anticonceptivos orales, los anticonceptivos orales son un poco difíciles. Los anticonceptivos orales en lo que influyen no es precisamente en el transporte ciliar, influyen en la vasculatura, en el proceso vascular. Ahora, te puedo creer de que el consumo de anticonceptivos puede agravar el caso del embarazo precoz, pero causa. Muy bien. Ya. Característica, porque tengo preparados casos clínicos como el anterior. Embarazo ectópico, ¿qué es lo primero que se pide? Prueba de EMBA. Tiene que tener beta-HCG positiva. Si no tiene beta-HCG positiva, quiere decir que no se ha desarrollado corion. Ya no desarrollarse corion, no se ha desencadenado, no tiene un proceso correcto de razón con el embarazo ectópico. Otra causa que busca. Siguiente, patología. Enfermedad trofoblástica. En el caso de la enfermedad trofoblástica gestacional, concepto de la enfermedad trofoblástica es una distopia, es una alteración del proceso de la diferenciación celular. Tiene una raíz fisiológica, pero es completamente patológica en su desarrollo. Aquí vamos a hablar de dos patologías: la mola y la enfermedad trofoblástica. La mola hidatiforme, su definición es la degeneración hidrópica de las vellosidades del corion. ¿Cómo está formado el corion? Citotrofoblastos y citotrofoblastos. ¿Qué son estas células? Son células epiteliales planas. En esta alteración, en la enfermedad molar, en la enfermedad trofoblástica, viene del trofoblasto, viene del trofoblasto, es de un desarrollo germinativo, bien asociado a germinación. No es una enfermedad que nace de la nada, tiene que haber sí o sí germinación, es trofoblástica. Del trofoblasto. En esta patología vamos a ver la degeneración del trofoblasto hacia hidropsia. ¿Qué teníamos en el trofoblasto y la circulación funicular? Vasculatura, ¿no? Aquí no vamos a ver vasculatura, vamos a ver vesículas llenas de agua, llenas de líquido. ¿Ya? Ahora, la mola hidatiforme, en sus características básicas, es una masa voluminosa. Tiene vellosidades coriales edematizadas, hidros o hidrops, y tiene dilataciones quísticas. ¿Saben qué más tiene? Beta-HCG positivo, son enfermedades coriales. Parece embarazo. Crece con embarazo. Le hacen la prueba a su paciente. Ah, caramba, parece embarazo. Muy bien, muchas felicidades, señor. Pasan 3 meses. El vientre parece que se hubiera crecido, un embarazo de 6 meses. Es grande. Llega la mujer, ah, caramba, no te hemos tomado terapia, ven, te vamos a tomar mola, ¿ves? Beta-HCG no es determinante para el embarazo nomás. También se presenta en el embarazo molar. En mujeres caucásicas, en Estados Unidos, por ejemplo, se presenta en 1 de cada 10.000. Muy frecuente. Nuestro medio también es bastante frecuente, menos frecuente que en Estados Unidos, pero aún es frecuente. En poblaciones asiáticas es incluso menores, de 1 en 5.000 a 4.000 embarazos. Entonces es importante reconocer sus características. ¿Cómo se puede diferenciar y evitar estos problemas? ¿Cómo se puede reconocer rápidamente un embarazo molar de un embarazo normal?
¿Qué año ustedes? Palpación. ¿Ah? A la palpación. Palpación, pero se tiene que diagnosticar rápido. La palpación se utiliza únicamente con el producto, ya también desarrollado. Ecografía. Ecografía precoz. Se realiza la ecografía, se tiene que identificar saco embrionario e embarazo. No se identifica saco embrionario, es un tejido diferencial, es una masa mola. ¿Verdad? Identifican latido cardíaco, es embarazo. No identifican latido cardíaco, es una masa mola o se muere. Se tiene que identificar rápido porque, miren, este es un embarazo molar de 12 semanas. Es mucho más rápido que el embarazo. Pero el tejido es distinto, ¿verdad? No es un embrión, no es un embrión. Está formado por múltiples vesículas de agua, por plástico de burbujas relleno de agua. Hay dos tipos de molas: la mola completa y la mola parcial. La etiopatogenia también es un poco terrorífica, porque en ambos casos, ¿qué hay? Tiene que haber trofoblast, ¿no? El trofoblast no se desarrolla si no hay coagulación, porque para que se forme el trofoblast tienen que existir genes paternos. ¿Qué creen que ha sucedido acá? A ver, por ejemplo, la mola completa y la mola parcial dependen. En el caso de la mola completa, no hay embriogenia, no hay restos embrionarios. En la parcial hay embriogenia, puede haber huesitos, cartílagos del esqueleto primordial, pueden encontrarse incluso partes fetales. ¿Muy bien? En este caso, miren, tiene una información de 46XX o 46XY. Esta menos frecuente se asocia a androginia. ¿Saben qué pasa acá? ¿Quién sabe? Óvulo vacío, sin información genética. Llegan dos espermatozoides, ambos se mezclan dentro de la parte, dentro del óvulo. ¿Ya? Por eso tenemos una información paterna, 46XX o 46XY. Esto empieza a desarrollar ¿qué cosa? Placenta. La placenta se desarrolla únicamente con los genes paternos. ¿Bien? Esto nos va a servir para identificar otras patologías después. ¿Ya? Óvulo. Dos células, dos espermatozoides llegan y entre ambos mezclan su material genético. Así es. ¿Ya? Y desarrolla una tumoral. Porque solamente con genes paternos no se puede desarrollar un embrión, ¿no? Se desarrolla una mola, pero se desarrolla básicamente por crecimiento placental, con patología coriónica. ¿Ya? La mola parcial es aún peor. Acá se hay un óvulo con información genética. Llegan dos espermatozoides a la vez, ambos lo germinan y forman triple información genética, 69XXY. En este caso, se forma parte del tejido embrionario porque sí hay información materna y paterna. ¿Ya? Pero hay más genes paternos, por lo tanto, existe una sobredimensión del desarrollo coriano. La utilización de la beta-HCG. No solamente se vive beta-HCG del embarazo, también tienen que programar ecografía temprana, ecografía precoz para ver qué está pasando. Doctor, usted dijo que en la ecografía podemos ver si es una masa o bien puede ser un producto que, como no hay latidos, esté muerto. Entonces, ¿con qué marcador vamos a diferenciar o cómo vamos a confirmar esta sospecha de que sí es? Solamente ecografía, pues si se ha producido, si hay restos embrionarios también se tiene que hacer raspa, ¿no es cierto? En ambos casos se tiene que retirar al tejido, no hay que permitir que se desarrolle mucho. Si hay restos fetales, no es el mismo manejo. Se tiene que sacar, se tiene que esterilizar este tejido.
Doctor, y en caso de aquellas zonas alejadas, o sea, por ejemplo en el campo, personas que no pueden llegar a la salud, porque hay mujeres que se embarazan y nunca van a hacer su control, o incluso ellas mismas dan el parto y resulta ser un producto que es una mola, estas pueden volverse cancerígenas por el crecimiento grande. Están asociadas a un cierto tipo de tumor, al coriocarcinoma. Vamos a ver eso también, ¿ya? Sí. Tengo una duda con respecto a esto. Tenía entendido de que cuando resultaba, por ejemplo, de una gestacional de mellizos, Sí. usualmente eran 2 espermatozoides que entraban al óvulo. Sí. Y porque en el caso de esto se complicaría como una trisomía. Es que hay una cosa. No es con 2 espermatozoides. Siempre son con 2 espermatozoides. Ahora, de que se pueden separar es otra cosa. Es que no puede haber 3 células haploides asociadas en el proceso institucional, porque no se desencadena la paridad entre los genes. Sí, son mellizos. Es de uno nomás, un embrional, un gemelo monocigoto, ¿no ven? Es un espermatozoide, uno. Solamente que aquí se separa, se forma un suficiente material genético para formar 2 gametos. No es con 2 espermatozoides. Si son heterocigotos y son de distintos óvulos, es una y una, ¿no ven? Si es en uno solo, si son mellizos y si son gemelos idénticos, es uno nomás. Un óvulo y tiene material para los Doctor, con 3 no se puede. doctor, De todas maneras saldrían distintos, porque tienen distinto material. Cuando hay 2 y 1 es mola. ¿Ya? Sí. doctor, y como en nuestro caso clínico tenemos un embarazo ectópico y un embarazo normotópico, en este caso puede haber un embarazo normotópico y otro molar. Puede haber, porque ambos dependen. En el embarazo molar puede haber. Ambos dependen para su desarrollo de liberación de hormonas gonadotrópicas. Así que pueden coexistir. Embarazo ectópico con embarazo normal, sí. Embarazo molar con embarazo normal también. Sí. ¿Cuál sería la causa del síndrome vacío? Eso. Los folículos en muchos casos desarrollan ovocitos inmaduros que todavía no desarrollan la pioidea. Entonces pueden introducirse el desarrollo folicular con un ovocito que no desarrolla material genético compatible. Eso se refiere con ovocito vacío. ¿Ya? Su material genético no es compatible con los procesos de la gametogénesis. Puede tener menor desarrollo de cromosomas, porque es inmaduro, pero se ha desarrollado de manera veloz, como les podría mencionar, el síndrome de ovario poliquístico. No forma ovarios maduros, produce múltiples folículos ováricos, algunos de ellos producen ovocitos que se encuentran en pleno proceso de desarrollo. No son maduros, por lo tanto no tienen compatibilidad, son ovocitos que no van a cumplir la metodología. No es que están completamente vacíos, sino que su información genética no es madura, no se desarrolla por primera. Se quedaría en su etapa inicial. Sí. No completaría su... Se queda en la etapa inicial, no desarrollan amplitud. De hecho, muchos se quedan diploides. No se desarrollan. Ya. Ahora, hay otro trastorno acá asociado también. La mora hidratiforme puede tener un efecto, una evolución hacia una mora invasiva. En el caso de la mora invasiva, este embarazo molar, como su nombre indica, va a crecer el citoplasma de la mora invasiva, crece hacia el miometrio, crece hacia el perimetrio, reemplaza tejido, y como es un tejido pliable, vamos a ver, ya terminamos estas 2 semanas, vamos a ir abajo. Ahí van a ver cómo es la mola. La mola es un tejido bien, que se puede desmenuzar, bien laxo. Se reemplaza entonces útero con este embarazo molar
Entonces se produce y se rompe el útero, puede producir una hemorragia peritoneal severa. Por eso se tiene que sacar rápido, porque proliferan primero en la superficie, se quedan sin espacio, proliferan hacia el tejido. Y si proliferan hacia el tejido, pues se van a caer. Entonces se puede morir la persona. Ahora, si llega hacia la vasculatura helicoidal, hacia la vasculatura, las arterias oculares, las arterias rectas, parte del tejido se puede desprender. Y este tejido se va a dirigir hacia el pulmón, hacia el cerebro, hacia el riñón, lo tapa y produce embolización. Este tumor se puede tratar con mucha facilidad con quimioterápicos. Tiene alta afinidad por quimioterápicos, se realiza quimioterápicos y el tumor tiende a ceder, desaparece en cuestión de días. ¿Por qué? Porque esto solamente está producido por alteraciones del crecimiento celular, son células normales que están creciendo. Cuando el quimioterápico, los citotácticos se administran, detienen todo el crecimiento celular, y hace que todas las células mueran, porque ya no se produce antigenia después del tumor. Es sensible hacia la quimioterapia. ¿Qué hace Rusia? El coriocarcinoma, que es su evolución natural también, porque la mayor parte de los coriocarcinomas, el 50% de los coriocarcinomas se desarrollan acá, se desarrollan en el embarazo molar. ¿Ya? Muy pocas veces se desarrollan otros tejidos como el tejido uterino o las vellosidades o el embrión también se puede desarrollar ahí. ¿Ya? La mayor parte son asociadas a ellas, pero también 100% excelente respuesta con quimioterápicos. Miren, así se ve a nivel histológico una mola. Es una vellosidad súper grande, llena de agua. ¿Ya? Y alrededor podemos ver el proceso sincitial que todavía se encuentra desarrollando. Esas celulitas que están en la superficie están formando más vellosidades, más globitos, más vesículas sincitiales. Tenemos también las lesiones no molares, que van a ser los tumores. El coriocarcinoma gestacional, que es la evolución de la mola identiforme, en la cual vamos a ver que el desarrollo va a tener un origen básicamente coriónico gestacional, basado en el desarrollo normal de la célula gonadal. Por eso está asociado al tromboblasto. Aquí tenemos beta-HCG notable. Evolución del malo de la mola. Evidentemente tiene que tener beta-HCG, ¿correcto? Características: se ve hemorragia transvaginal con una cualidad bastante parduzca, casi café, amarronada, ¿ya? Y es que no viene con aumento del crecimiento uterino, a diferencia de la mola, que tiene mucho crecimiento uterino. En el caso de la otra patología, que va a ser el tumor tromboblástico, su origen es el hecho placentario tromboblástico. ¿Ya? En este caso lo que se ve es beta-HCG limitado. Y asociado, aquí está, al tromboblasto. Este básicamente es, ¿cómo se podría decir? El desarrollo del endotelio superficial del tromboblasto, este es tromboblástico por completo. El citotromboblasto. Este está más asociado hacia el desarrollo germinativo y este está más asociado al desarrollo embrionario. Oigan, dos patologías molares hemos visto dos patologías molares. ¿Cuáles son las molares? Molar y dentiforme. Mole dentiforme y mole invasiva. ¿Cuáles son las no molares? Coriocarcinoma desarrollado a partir del epitelio coriónico toxipotencial asociado a mola dentiforme. No se van a olvidar, pregunta del examen. Voy a colocar un caso clínico en el cual se encuentran ambos. Como antecedente de esta patología les voy a colocar mola dentiforme. Si ven esto asociado al proceso tumoral, ¿y qué van a pensar? Coriocarcinoma. Mientras que el tromboblasto es inespecífico, se desarrolla desde el tromboblasto, desde el tejido embrionario, no desde el tejido coriónico, nasomeloide, ¿ya?
¿Qué lo tenemos? 12 y 15. Buena pregunta. Muy chistoso. Preeclampsia. ¿Quién es el grupo de preeclampsia? En la siguiente clase no están en mis diapositivas, vamos a ver aborto, ¿ya? Por favor, aborto. ¿Qué más nos falta? Ya hemos visto el tópico aborto a cáncer de mama. Y a la siguiente clase también vamos a ver cáncer de mama, ¿ya? Eso lo vamos a hacer. Los procesos tumorales ya hemos visto. Hasta ahí llegan. Solamente hay 2 tumores asociados al proceso placentario, útero placentario. En el caso de los tumores mamarios, eso es otro punto, es más complejo, ¿ya? Muy bien, hipertensión, dime. Tal vez no sé si nos puede regalar los 15 minutos para poder estudiar genética. ¿Qué tiene examen de genética? Sí, ejercicios. ¿A qué hora tienen? Después de esto. Muy bien. Entonces hasta acá. ¿Ya? Miles de thank you. Muy bien. Son